Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. En este vídeo me gustaría continuar con la segunda parte del análisis de Fortinet. Ya sabéis que recientemente realizamos un vídeo analizando la compañía. Os dejaré el enlace por aquí arriba para que le echéis un vistazo. También sabéis que en el canal de Telegram encontraréis la versión escrita de la tesis. Os dejaré en el primer comentario del vídeo fijado el enlace al canal de Telegram para que podáis visualizarlo. Así que vamos a ello. Intentaré no hacer un vídeo muy extenso, pero contemplando la mayor parte de la tesis. También sabéis que todo lo que vemos en el canal tiene un carácter meramente educativo y que por lo tanto todo lo que voy a mencionar es una opinión personal. No escojáis estos comentarios como si fuese una recomendación de compra ni de venta, ni mucho menos. El otro día nos quedamos en el punto número 3, qué ventaja competitiva tiene la compañía, o MOAT que se le llama. Antes de continuar, recordad también que estoy realizando una formación totalmente gratuita, una formación con un nivel básico, así que para aquellas personas que todavía no han dado el paso para aprender a invertir en bolsa, creo que es una formación adecuada para ellos. Encontraréis el enlace justamente en la descripción del vídeo, también en el primer comentario fijado. Dicho esto, ¿qué ventaja competitiva tiene la compañía? Ya sabéis que pueden haber varias formas de tener una ventaja competitiva. En este caso me gustaría comentar tres principalmente. La primera, y más clara para mí, porque es una, aparte de, como hemos dicho, tiene un porcentaje muy elevado de ingresos recurrentes, eso supone que te da a entender que tiene una ventaja de costes de sustitución. ¿Qué significa eso? Significa que al cliente final, es decir, el servicio que tú estás proporcionando tú como proveedor o como compañía a un cliente, al cliente le cuesta más deshacerse de ti que no mantener ese servicio, siempre y cuando tampoco le suponga un gran coste de oportunidad. Me explico, y el caso más evidente sería, por ejemplo, el de un banco. Sí que es cierto que a día de hoy con los fintech y demás es mucho más fácil, pero anteriormente, cuando tú eras de un banco o de una entidad bancaria, difícilmente te ibas a cambiar de banco al día siguiente, o también como de compañía telefónica. No es una cosa inmediata que puedas realizar de manera de un día para otro. En cambio, por lo que respecta a software, todavía se agrava más este problema o ventaja, mejor dicho. Porque cuando una vez tú tienes o formas a una plantilla entera para poder utilizar un software, es muy difícil que esa empresa tome la decisión de dejar de formar o formar con otro programa a toda su plantilla. En este caso, viene a ser lo mismo. Imaginad una empresa que tiene toda la ciberseguridad con el programa de Fortinet, pues tener que sustituir toda esa red por otra red, pues es algo más difícil. Que no significa que sea imposible, ni mucho menos, se puede hacer, pero simplemente que existe cierto coste de sustitución que hay que tener en cuenta. Además, cabe entender que también la relación servicio técnico con el cliente también suele ser bastante relevante según qué casos. Que en este caso con Fortinet no tengo ese dato, pero sí es cierto que normalmente cuando ya el personal de una empresa conoce o digamos la relación que tiene con el servicio técnico es buena, es decir, dan un soporte de calidad, difícilmente también se van a cambiar a otro proveedor así porque sí. Poder de marca es un intangible que se le dice. Poder de marca sería como, por ejemplo, Apple. Tampoco quiero extenderme en cada punto, pero sí que es cierto que este punto número 3 es relativamente importante, es decir, entender por qué cualquier cliente va a elegir Fortinet y no otra compañía. Hay que entender esas ventajas competitivas que tiene una compañía, ya sean barreras de entrada, etcétera. En referencia al poder de marca me refiero a que no se trata de una compañía que no tiene historia, sino estamos hablando de una compañía que tiene 20 años y además, sucede como hemos dicho, tiene 30 años en el sector de seguridad. Es decir, ya creó su primera empresa creo que en el 91, si no recuerdo mal, y durante la década vendió dos empresas. Por lo tanto, digamos que está asociado a dicho sector. No es una empresa que se dedica a muchas cosas o a varios sectores. De tal manera que eso te da cierto poder de marca dentro del sector al que estás operando. Por lo que respecta a la tecnología ASIC, me refiero a que todos los chips que, bueno, digamos, la tecnología de los chips que tiene Fortinet están completamente integrados dentro de como una vertical, es decir, son chips específicamente para la ciberseguridad. Ya hemos dicho anteriormente que este tipo de chips simplemente no son compatibles con otro tipo de sector o con otro tipo de funcionalidad, mejor dicho. Es decir, la aplicación que van a hacer ese tipo de chips son específicas. Tenéis la entrevista también en la versión escrita donde el señor Ken Chie, CEO de Fortinet, menciona que es de las pocas compañías que ha invertido en esta tecnología, por lo tanto le da también cierta ventaja. Os recomiendo también que le echéis un vistazo, es una entrevista que le hacen de unos 20 minutos o media hora que dice cosas muy interesantes. Os he puesto una tabla donde básicamente también hay que diferenciar entre una ventaja competitiva y una fortaleza competitiva.
Una fortaleza competitiva puede ser quizá calidad, etc. Y en este caso, yo considero que sería su posición de caja neta versus la competencia. ¿Por qué? Porque si entramos en un escenario donde suben los tipos de interés, quizá hay una guerra por realizar adquisiciones o cualquier otro escenario que podríamos imaginarnos, vemos que la que tiene mayor caja a día de hoy, caja neta, es decir, una cosa es que tenga efectivo y tal, porque muchas de estas también tienen deuda, pero si sumamos con su caja, pues digamos que es la que está mejor posicionada. Vemos que tiene 2.000 millones de dólares en caja y además, y lo más importante, que lo ha hecho sin realizar ampliaciones de capital, porque seguramente podéis ver en alguna de ellas, si no recuerdo mal, creo que era CRWD, que realizando ampliaciones de capital adquiere caja, pero claro, contra más ampliaciones realices, si has hecho una o dos, pues difícilmente tus inversores van a realizar o van a seguir comprando en dichas ampliaciones de capital para simplemente proporcionarte caja y demás. Luego hablaremos más en detalle, pero simplemente quería diferenciar que es importante tener esta posición de caja en cuenta versus toda la competencia. Como veis, la gran mayoría de toda la competencia, de todo el sector, sí que tiene caja neta. Pero lo importante es entender de dónde la obtienen. También cabe destacar que Fortinet es de las pocas que es rentable dentro de todo el sector. Vale, llegamos a la pregunta clave de ¿están baratas las acciones? Claramente, y como podemos imaginarnos, no. Está cotizando a múltiplos muy exigentes. También es cierto que la empresa está demostrando gran calidad, como hemos dicho, ingresos recurrentes, posición de caja neta, líder en el sector, crecimiento en un sector que está creciendo muchísimo. Claramente, pues hay una ventaja dentro de la compañía que Wall Street se ha dado cuenta y por lo tanto ha elevado los múltiplos a un nivel bastante considerable. También es cierto que si le añadimos que estamos en una situación de tipo cero, pues todavía peor. Pero cabe entender que también no es que no se merezcan dichos múltiplos, no quiero entrar en ese debate, pero también es cierto que desde mi punto de vista debe cotizar con cierto premium. Quizás no son los mejores múltiplos que yo diría, veréis que cuando a la hora de valorar la he valorado bastante a un nivel, a un múltiplo bastante exigente, pero también he sido bastante conservador en algunas estimaciones. Por lo que respecta a EV6, que sería el múltiplo EV-ventas, vemos que de media Fortinet ha cotizado a 6 veces y actualmente está a 11 veces. De hecho, podríamos hacerlo en tiempo real para que veáis también las estimaciones que tienen los analistas. Si ponemos Fortinet, Palo Alto Networks, y alguna más, la competencia, vamos a poner de media 5 años, me distorsiona 0W. Voy a poner las dos principales. Como veis, de media han cotizado 7 veces, 6 veces aproximadamente EV6 y a día de hoy pues vemos que Fortinet está cotizando, como digo, a 14 veces y en negro tenéis Palo Alto, que está a 10 veces. En este caso, porque en este caso Fortinet está cotizando algo más alta del valor que he contemplado dentro de la tesis. Está a 365, que es máximo histórico, por lo tanto es un múltiplo superior. También he puesto los datos de Coifin, ya sabéis que es una plataforma también muy interesante para aquellos que no tengan acceso a Ticker. También tenéis el enlace en la descripción para que os unáis. En el caso de Coifin, más de lo mismo, lo único que no tenéis tanta visibilidad de años. Por lo que respecta al PER, es una compañía que no se debe valorar por PER, básicamente porque no tiene mucho sentido. Lo que tenéis que valorar este tipo de compañías es por free cash flow, es decir, por el flujo de caja que genera la empresa en sí. Si valoráis por PER, os van a salir múltiplos, vamos, irrisorios. Veis que está cotizando a 70 veces, 80 veces, la competencia también. Si nos vamos a EBITDA, más de lo mismo, vemos que está cotizando a 49 veces, 50 veces aproximadamente. Conjuntamente con su competencia también vemos que está por encima de su media histórica, incluso muy elevado, casi más del doble de múltiplos incluso inferiores cuando estaba cotizando en 2019. Os he puesto también Coifin para que también comparéis los datos y también entendáis o veáis otras fuentes simplemente por ello. En EV/EBIT más de lo mismo, vemos que está cotizando 53 veces, cuando de media eran 28 veces aproximadamente. He cogido datos de 5 años. Y por último, en el caso de Price Free Cash Flow, más de lo mismo, está cotizando a múltiplos de 44 veces aproximadamente, cuando de media hemos visto que son 20 veces. En algún momento de 2019 y 2020 y 2021 vemos que era en torno a 30 veces, algo más ligeramente por encima de 30 veces, pero lleva ya desde mayo de 2021 cotizando por encima de estos 35 veces aproximadamente.
¿Significa esto que esté en burbuja? Bueno, digamos que Wall Street está descontando un escenario de crecimiento muy grande. Sí que es cierto que no solamente estamos hablando solamente de crecimiento orgánico, también es cierto que dentro de la posibilidad de que todo el sector se consolide, existe la posibilidad de que también aumente todavía más la cuota de mercado en el caso de Fortinet y las otras, por supuesto. Hemos visto como la compañía también en enero de 2021 mencionaba TAMS de 94.000 millones, si no recuerdo mal, y actualmente ha expandido el TAM en 174.000 millones. También es cierto que los guidance que da normalmente los suele subir, así que bueno, Wall Street se suma a todo esto y si contamos también el tipo de escenario cero, pues no ayuda a que tengamos una valoración razonable dentro de ese tipo de compañías. Por lo que respecta a los competidores, os he puesto otra tabla, simplemente para que veáis cómo están cotizando todas las demás de manera rápida, también teniendo en cuenta pues, el apalancamiento que tienen. Veis que en lo que respecta a deuda neta EBITDA, donde no veis un número significa que no vale la pena ponerlo porque no tiene EBITDA, es decir, no tiene beneficio operativo y por lo tanto veis que la mayor parte, hay 1, 2, 3, 4, en total 5 compañías que actualmente tienen beneficios. Podríamos ver que Fortinet, dentro de todas ellas, aparte de tenerlos, tiene caja neta. Si veis un signo negativo, significa que tiene caja neta. En este caso, veis. También hay otra que sería, en el caso de Checkpoint, que si no recuerdo mal, la han excluido ahora mismo del Nasdaq 100 y ha entrado Fortinet, así que no lo digo de memoria, este dato. Eso también es un punto también para Fortinet. Seguidamente os he puesto unas diapositivas que las podéis encontrar dentro del informe anual o trimestral de la compañía, en este caso de Fortinet. Básicamente lo que os menciona en esta diapositiva os muestra el importe que se han gastado por lo que respecta a la actividad M&A, es decir, en adquisiciones. Vemos como en el caso de Fortinet se ha dejado 157 millones de dólares en adquisiciones, en cambio Palo Alto 1.700 millones. Hay una gran diferencia en el importe y os compara el crecimiento. Vemos que a 2 años pues es prácticamente idéntico, pero no es lo mismo crecer orgánicamente que crecer inorgánicamente. Sí que es cierto que puedes crecer mucho más rápido en el caso de inorgánicamente, pero para mí lo importante también, esto es una de las cosas que también recalco dentro de la tesis escrita, es que cuando tú creces inorgánicamente en este tipo de sector, no puedes pretender que todos los productos se integren desde el minuto 1, es decir, vas a tardar 2 trimestres como mínimo, o incluso 1 año, en que todas las sinergias salgan a la flor. Entonces, en el caso de Fortinet, si le llama a un cliente para pedir cualquier tipo de solución por lo que respecta en ciberseguridad, cómo crece orgánicamente, puede dar una solución mucho más rápida que no una compañía que crece a base de adquisiciones. Porque realizar adquisiciones está muy bien, no digo que no la encuentre, pues es algo sano siempre y cuando tenga sentido integrarla dentro del sector, dentro de la misma compañía y que pertenezca al mismo sector al menos. Pero es cierto que hay una cierta lentitud en que se puede adaptar a todo lo que es, ya sea en cultura, ya sea en calidad, en cómo, o a nivel operativo, para poder dar un servicio idéntico a una compañía que crece de manera orgánica. Así que eso es importante recalcarlo. Aquí también os mencionan una comparativa a nivel de márgenes. Como veis, hay una gran diferencia. En el caso de Palo Alto tiene márgenes negativos, o en el caso de los operativos, también lo podríamos ver en Ticker, pero esto lo podéis ver rápido. Y también esta diapositiva es interesante, lo que os mencionaba antes de las Stock-Based Compensation. Vemos que respecto al revenue representan un 7% en el caso de Fortinet y en el caso de Palo Alto un 21%, y la media del sector de sus competidores está en torno al 30%. Así que esto es a tener en cuenta de que podemos ver que la partida de Stock Options hay que tenerla, monitorizarla dentro de este sector, pero vemos que en el caso de Fortinet también se verá compensado con las recompras. Luego lo veremos un poco más en detalle. Por lo que respecta al nivel de management, actualmente tiene 9.700 personas contratadas. Este dato de 8.328 es porque es 2020, pero si tenemos en cuenta los últimos 12 meses, estamos hablando de 9.700, esto daría unas ventas empleado de 0,35x. Lo que hemos dicho antes, si comparamos las stock options con el beneficio, sí que supone un importe muy alto, del 39%, pero como hemos dicho, lo que tenemos que tener en cuenta es la caja generada por el free cash flow. En este caso también lo que nos permite Ticker es graficar la caja que viene por las operaciones. Si vemos en azul, sería las stock base, el negro las net income, y luego tenemos el cash from operations, sería el verde. Como vemos, entonces sería un 17% de la caja generada.
A tener en cuenta, una vez más, caja neta, a tener en cuenta que es rentable y que no realiza ampliaciones de capital. Porque es muy fácil tener quizás unas stock base muy bajas, pero si realmente salen de una ampliación de capital, pues no tiene ningún sentido, como alguna otra compañía que seguramente conoceréis. Lo que menciono, es importante tener monitorizado este dato de stock option, sobre todo en compañías tecnológicas, y lo más importante para mí es que en el caso del CEO, Ken Chie, es una persona que no necesita trabajar, tiene la posición 133 de la lista Forbes, creo que tenía, no recuerdo exactamente su patrimonio, pero estamos hablando de un gran patrimonio y que por lo tanto, además, parte de ese patrimonio vemos que tiene una participación en Fortinet del 7% y su hermano del 6,95%. O sea, está totalmente alineado. Tener un 7%, un 8% de una compañía que actualmente está valorada en 50.000 millones, 60.000 millones de dólares, pues está muy bien. Si echamos un vistazo al comportamiento de la compañía en crisis, vemos que desde 2006 a 2013 prácticamente no sufrió, e incluso me ha gustado tabular también la caja neta que tenía, y la aumentó en crisis, a nivel de revenues creció, y bueno, prácticamente no le afectó. ¿Y qué decir de la crisis de 2020? Prácticamente no le ha afectado, sino que le ha beneficiado básicamente por la aceleración de la digitalización de todos los negocios que ha sufrido. Es decir, lo que tendría quizás que pasar dentro de 2, 3 o 4 años, pues ha pasado durante 2020 y 2021. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. También es cierto que hay que normalizar también ese crecimiento. El hecho de que veréis que crecerá al 33% este cuatrimestre respecto al año anterior, seguramente ese crecimiento no se va a poder mantener. De hecho, lo menciono en la valoración. Por otro lado, simplemente comparar lo que ha hecho Fortinet con su índice, que sería el Nasdaq 100. Como veis, lo ha batido prácticamente. Y llegamos al apartado número 8, que este también es muy importante. Estamos hablando del TAM, que sería el Total Addressable Market, que sería el mercado potencial al que se puede dirigir Fortinet para 2025. Estamos hablando de un mercado potencial de 174.000 millones, teniendo en cuenta varios escenarios, varias soluciones a nivel de ciberseguridad. Este dato también coincide con el dato de Statista, os lo he dejado aquí también para que contrastar la información. Muchas veces no tenéis que creeros todo lo que aparece en ninguna diapositiva de una compañía. Pensad, no hablo ya no solo de esta, sino también, ya sabéis que me gusta hacer los vídeos un poco didácticos para que también aprendáis a poder valorar cualquier tipo de compañía. Y el hecho de que aparezca un TAM o cualquier otro tipo de, o sobre todo EBITDAs ajustados y demás, tenéis que hacer vuestros propios números, en el sentido de que no os creáis o cualquier dato que os pueda mencionar. Sí que es cierto que a nivel de TAM parece muy grande, pero sí que busquéis un poco, va en línea de lo que se encuentra en la red. Incluso a veces algo inferior, depende de qué fuentes veas. En este caso vemos como en algunos datos que os he puesto es que Fortinet tiene en torno a un 6% de cuota de mercado, en otros casos un 14%. Yo creo que eso también se debe a que no tienen todo tan tabulado, es decir, no puede ser que, yo al menos no creo que Fortinet tenga un 14% de cuota de mercado, al menos esto supondría que el TAM de ahora es muy, muy reducido, cosa que no lo creo. Pero sí que creo que al menos se puede estar moviendo en torno al 6 o 7%, que de hecho hay un vídeo donde lo explico en el canal que me coincidía ese dato con alguna información que encontré por internet. Así que actualmente considero una cuota de mercado de en torno al 6 a un 7%. Estos datos creo que son de Q2 2021. Os he puesto también alguna información adicional para que le echéis un vistazo por si queréis algunas noticias. También el objetivo que tiene CEO, que digamos su obsesión es ser líder principal de toda la industria. Es decir, está dentro de ese top 3 de soluciones de ciberseguridad. Entonces, haciendo 4 números rápidos, simplemente 3 escenarios, de los cuales el último ya digo que lo descartaría. Si suponemos que actualmente el sector está creciendo a tasas del 20% y asumimos un mercado potencial de 150.000 millones, es decir, inferior al mercado potencial que está mencionando la compañía y otros datos que podemos encontrar por la web, que serían de 174.000 millones, si la compañía crece al 14%, menor que su sector, es decir, por debajo de ese 20%, digamos que estaría perdiendo cuota de mercado, podríamos ver que podría llegar a facturar 6.300 millones de dólares. Esto equivaldría a un 4% de cuota de mercado aproximadamente. En el caso de que la compañía asumimos que tiene una cuota de mercado en torno al 6%, que como vemos es algo seguramente ligeramente inferior a lo que es, daría una facturación para 2026 aproximadamente de 9.000 millones. Estamos hablando de un crecimiento aproximado del 22% anualizado. Es un gran crecimiento. Y luego ya en el escenario más optimista, que es un escenario que prácticamente descarto,
sería que la compañía aumente su cuota de mercado, ya sea orgánicamente e inorgánicamente, esto podría llegar a suceder, y sería crecer a un ritmo anualizado, una burrada, del 35% para 2026. Esto daría una facturación de 15.000 millones. Vemos que este crecimiento puede parecer que sea muy, muy, muy grande, realmente lo es, yo no creo que se produzca ni mucho menos, pero simplemente para ponerlo en contexto, vemos que desde 2019 hasta 2021, el crecimiento que había en 2019 era del 19%, 20, 21, 22. En el caso de 2020, por supuesto, se redujo un poco porque hubo lockdowns. 17 se recuperó prácticamente en un trimestre, casi a 19, 21, 23, llevamos a 33% si comparamos este trimestre de septiembre con el del año anterior. Estamos hablando de un gran crecimiento y que por lo tanto, pues, esa posibilidad está ahí, pero la posibilidad de que suceda para mí es mínima. Ritmos del 22%, del 19 al 22%, creo que sería o al 23% incluso, sería algo para mí bastante factible, teniendo en cuenta también esa recurrencia de ingresos y la obsesión que tiene CEO con ser líder de la industria. Dentro de Ticker ya sabéis que os podéis, hay un apartado donde os traducen, o mejor dicho, os ponen de manera escrita las phone conference y también las podéis traducir. De tal manera que os he cogido aquí algún extracto donde hay palabras que son bastante interesantes leer entre líneas para que veáis que estos comentarios también van dirigidos o tienen en cuenta también las opiniones que dicen dentro de estas phone conference. Por lo que respecta al histórico de márgenes, voy a ir un poco más ligero, tampoco quiero que nos haga un vídeo muy extenso, simplemente mencionar que el margen bruto está por encima del 75%, el operativo hemos dicho por encima del 18% y del 15 al 16% por lo que respecta al margen neto. Aquí tenéis todo el histórico. Las mayores partidas que deprimen el margen operativo, en este caso estamos hablando que es el SGA, que serían gastos de administración y demás, y el R&D, es decir, la investigación y desarrollo, que para mí es lo que menciono aquí, que a veces, por lo que respecta al R&D, también hay compañías como en el caso de Amazon y demás, que se consideran un gasto, pero realmente este gasto podrías incluso capitalizarlo en balance para generar un pasivo. ¿Por qué? Porque digamos que estos gastos quizá no son gastos, sino que podríamos considerar parte de este gasto en una inversión, en el caso de R&D. ¿Por qué? Porque podríamos entender que cierta inversión en inversión y desarrollo, sobre todo en este tipo de empresas, van a suponer futuras ventas. De manera que no es un gasto que hagas un one time, sino es algo que vas invirtiendo constantemente, que gracias a ese gasto o inversión, como queramos llamarlo, la compañía va a tener mayores ventas y por lo tanto mayor beneficio. Pero bueno, esto quizás es un poco más avanzado, quizás lo comentaremos en un vídeo aparte para no demorar mucho la tesis. Pero simplemente mencionar que son dos partidas muy importantes a tener en cuenta. Tanto que si las tabulamos, esto un poco más grande para que lo veáis, vemos que suponen sobre las ventas en torno al 13-14% sería el gasto en I+D. El otro día en Twitter publiqué el gasto en I+D que han sufrido las grandes tecnológicas como Google, Amazon y demás. Es muy interesante. De hecho, creo que Amazon superó a Google en 2015 en inversión en I+D, en términos absolutos, en billions. En el apartado número 10 os explico un poco, o extraigo, mejor dicho, cómo separa la compañía los ingresos, que sería por servicio y como producto, y el crecimiento que han tenido durante estos últimos años. En este caso vemos un crecimiento a 4 años del 23%. Vemos que el ingreso en este caso para 2021 estimado sería de servicio del 63%, representaría sobre el total. Algo importante, en esta diapositiva también extraída de la presentación de Fortinet, vemos que la duración media de los contratos ha ido aumentando y vemos que se está rondando los 30 meses. Esto es muy, muy, muy bueno. Luego veréis en este tipo de compañías también que salen los billings y los revenues. En este caso tenéis que fijaros siempre en los revenues. ¿Por qué? Porque es lo que son, una cosa es una factura, otra cosa es lo que tú declaras como ingresos, cómo lo contabilizas. En este caso os he puesto aquí una fórmula para aquellas personas que quizá no sepan calcularlo o al menos que lo sepan calcular. Básicamente lo que haces es facturas es igual a todo el ingreso reconocido más los ingresos diferidos del año T menos los ingresos diferidos del año T-1. Que estos datos los podéis coger prácticamente de las dos diapositivas que pone la compañía. Como veis, simplemente tenéis que hacer la resta de los 3.11 billions que tiene ahora como ingresos diferidos, que estos 3.000 millones se convertirán en ingresos algún día. Es decir, no son ingresos hoy, sino les entra en caja, pero no los reconoce. ¿Por qué? Y esto hemos hablado en alguna ocasión,
que es que, igual que Microsoft y este tipo de compañías, otorgan un servicio, pero que no lo hacen de manera inmediata. Es decir, tú cobras, el ejemplo más claro que siempre pongo es una licencia. Anteriormente tú pagabas una licencia de 100 euros de Microsoft y la pagabas el día 1 de enero. Pero claro, Microsoft, esos 100 euros no se lo puede contabilizar como un ingreso entero. ¿Por qué? Porque tienes un año de licencia de servicio. Entonces, una vez pasado el año, esos 100 euros se convertirán en ingresos totales para la compañía. Pero que quede claro. Por lo tanto, es una partida muy, muy, muy importante a vigilar. De hecho, en otro vídeo del canal menciono y miro qué porcentaje supone sobre las ventas y cómo ha ido aumentando durante estos últimos años. Aquí prácticamente os he puesto una tabla que también podéis encontrar dentro de la compañía un poco mejor. Yo simplemente me lo tabulo para tener mis propios números, que suponen los ingresos respecto a los diferentes continentes. En este caso vemos que en el caso de Europa, este 2020 suponía un 38%. Luego en esta diapositiva, como veis, más de lo mismo. Aquí lo tenéis por trimestre, el crecimiento que ha tenido, y luego tenéis lo que supone sobre las ventas. Vemos que actualmente América supone un 40%, Europa en el caso un 37% aproximadamente, también casi a la par que América. Luego tenemos Asia y demás, el Pacífico, que vemos que es un 22%, está bastante diversificado, no solo depende de un solo continente, y eso también es muy bueno. Puntos clave de las ventas a comentar, prácticamente lo que menciono, los márgenes son muy altos, hablamos de un margen bruto de servicio del 85% y de producto del 60%, teniendo una media entonces de un 78% aproximadamente, y los ingresos por servicios son recurrentes, como hemos dicho en otra ocasión. Otra cosa a destacar, que lo he mencionado antes, es que crece principalmente de manera orgánica, de tal manera que las integraciones de los productos, como he mencionado antes, son más rápidas. No es lo mismo que crecer inorgánicamente para poder tener que esperar a ese proceso de que se produzcan las sinergias entre dos compañías. Por lo que respecta a la deuda, hemos dicho que tiene caja neta, pero es cierto que emitieron un billón en forma de bonos. Ya veis los intereses a los que se están financiando, son prácticamente de broma. Vemos que son bonos en 2026 y a 2031, que teniendo en cuenta esos 1.000 millones más los 3.000 millones que tienen en caja aproximadamente, pues dan un total de caja neta de 2049. Este dato es de 31 del 12 de 2020, no lo he puesto por trimestres. Lo que menciono aquí, el hecho de que haya querido emitir estos bonos, hace pensar que seguramente puede estar preparada para realizar alguna adquisición mayor de las que ha realizado hasta ahora. Luego en el apartado de adquisiciones veremos que han sido muy, muy modestas. Vale, en el caso del ROIC, básicamente me centro en el ROE y os invito a que también comparéis los ROEs de este tipo de compañías con el sector e incluso con otras. Veréis que un ROE de un 53%, de un 53 a un 64% es extremadamente alto, es muy rentable la compañía. Tened en cuenta que el ROE no tiene en cuenta la deuda sobre el patrimonio neto, así que entonces también veréis que es mucho mayor que por ejemplo, un ROA o el retorno o un ROIC en sí. En el caso del ROA, ¿qué pasa? Es tan inferior porque tiene mucha caja. De manera que al tener mucha caja, el denominador aumenta y por lo tanto pues, se reduce la división. En el caso de estos datos también os lo he puesto de ticker para tener los datos un poco más actualizados de los últimos 12 meses. Vemos que a nivel de lo que hemos dicho, el retorno en capital de un 27% aproximadamente y un ROI de un 60%. Es decir, es extremadamente rentable a día de hoy la empresa. Os he puesto también cómo calcula la plataforma Ticker el ROIC, también para que lo tengáis en cuenta, porque el ROIC se puede calcular de varias maneras. Os dejaré, si recuerdo, un enlace aquí arriba para que os miréis qué es el ROIC, cómo se calcula y por qué hay que tenerlo presente. Así que tenéis un vídeo, creo que era de 15-20 minutos, que os invito a que lo veáis para entender esta métrica que es muy importante. Vale, por lo que respecta al working capital, ya sabéis que es el capital circulante y básicamente la conversión de ciclo es de 95 días aproximadamente. Y una de las partidas aquí también a tener en cuenta es el tema de los clientes y los inventarios, por supuesto, pero al ser una compañía tecnológica, es decir, no estamos hablando de un Inditex ni un sector retail, como por ejemplo la compañía que valoramos recientemente, que sería Nick Scali. Ahí sí que tenemos que tener en cuenta los inventarios y si realmente están haciendo una buena gestión sobre ellos, porque básicamente lo que nos interesa es que los inventarios duren poco y que conviertan esos inventarios en caja de manera inmediata, ¿de acuerdo? Entonces en el caso de Fortinet no es tan crítico, pero sí que es cierto que yo me fijo mucho en cómo lo están gestionando. En este caso vemos, lo interesante aquí es ver cómo evolucionan las ventas y compararla con los clientes, es decir, si las ventas están creciendo ligeramente inferior que los clientes,
Eso puede ser un problema. Lo interesante es ver por qué está aumentando la cuenta de clientes. Básicamente puede ser por varias razones, principalmente pueden ser tres. La primera es que, y la más evidente, es que puede ser que tengan problemas de impago, es decir, que realmente los clientes estén tardando en pagar, y eso por lo tanto es muy negativo. Puede ser que la compañía haya expandido el periodo medio de cobro, es decir, pasar de 30 días a 60 días como estrategia para captar más clientes, y por lo tanto hay clientes que se van a beneficiar de ese periodo de extensión de la compañía. Y por último también podría ser que la compañía digamos, ha cambiado la manera de reconocer las ventas. Puede ser que anteriormente reconozca las ventas a nivel de distribuidor y luego a cliente final. Ojo con esto porque esto también es muy, muy importante verlo. Obviamente, desde mi punto de vista, lo interesante es ver que reconoces una venta cuando te llega a cliente final y no solamente a distribuidor, porque puede ser que lo dejes en distribuidor y que, por lo tanto, quizás ese distribuidor sea incapaz de venderlo, y dependerá mucho de los acuerdos que tengas con cada uno de ellos. Por lo tanto, en este caso vemos que vemos que a día de hoy se sitúa de media en torno a un 25% sobre las ventas, es decir, de manera constante, y a día de hoy el average cash conversion cycle, que sería el periodo medio de conversión de caja, sería de 95 días, así que se ha mantenido constante hasta estos últimos 5 años aproximadamente, incluso lo ha mejorado de 125 a 95 y se mantiene en línea. Os he puesto también aquí os he graficado el ticker, también puedes hacer este tipo de gráficos que está muy bien, así que os invito a que también los hagáis para poder tener una imagen clara y contrastar también con vuestros cálculos. Por lo que respecta al histórico de CAPEX, veréis que no es un negocio que sea intensivo en capital, es decir, no necesita mes a mes o digamos trimestre a trimestre invertir una cantidad de dinero para mantener el negocio a flote. Sí que es cierto que hemos dicho que al principio la partida más importante son administración y R&D, y por lo tanto no necesita, por ejemplo, como una petrolera, tener que constantemente cambiar quizá máquinas, mantenimiento de máquinas, etc. Así que eso es un punto también para este tipo de compañías. Como veis, os he tabulado el CAPEX de Fortinet, de Palo Alto y de CRWD. Veis que tampoco son grandes cifras, teniendo en cuenta también el modelo de negocio que tienen y el tamaño que tienen. Si tenemos en cuenta el CAPEX de mantenimiento, que podemos hacer un proxy con la depreciación y amortización, vemos que se sitúa en torno al 3%. Al no tener muchas adquisiciones, la compañía podemos coger este dato como relativamente válido. Se puso también aquí en este gráfico la depreciación, amortización, el capital y directamente el cash acquisition, es decir, la inversión o digamos el gasto en adquisiciones. Algo interesante también es que parte del CAPEX que destina la compañía es a comprar real estate. Antes eran más partidarios de comprar el real estate que no tener operating leases, y eso también es prácticamente su política y no es ni punto negativo ni punto positivo, simplemente es política de empresa. Obviamente siempre y cuando no sobrepaguen por un inmueble en alguna zona que realmente no lo valga. Llegamos al apartado de adquisiciones. En este caso vemos que en 2021 llevan gastados un total de 73.4 millones de dólares netos en adquisiciones. Digo netos, ¿por qué? Porque en el caso de Alaxala, lo he escrito mal aquí, Alaxala, vemos que ha pagado 64,2, pero si esta compañía tiene 1,1 millones, realmente lo que están pagando son 63,1 millones. Entonces, en total, en adquisiciones este 2021 llevan 73,4. Veréis que si lo graficáis en ticker puede ser algo más o algo menos, porque coge los últimos 12 meses. Veis también lo que mencionó anteriormente, que bueno, que han comprado también algún edificio y demás por una cantidad relativamente alta, de 22 millones aproximadamente. Y aquí os he graficado una vez más, bueno, es el mismo gráfico si no recuerdo mal, sí, exactamente, esto lo hemos hablado. Y básicamente hay una diapositiva muy interesante que menciona en el informe anual, que sería el capital allocation de la compañía. Eso significa cómo distribuye la compañía el capital, toda esa caja que tiene. Si podemos pensar, vale, David tiene 2.000 millones de dólares de caja, pues ¿qué intención tiene la compañía? Pues te da un ligero guidance, y veis que como mínimo quieren tener 1,25 billones en caja, y que a nivel de apalancamiento querrían tener 2 veces como mucho. Y si vais a las notas, aquí no se ve, pero sería 2 veces deuda respecto a los últimos 12 meses de la EBITDA ajustado, ¿de acuerdo?
Llegamos al último apartado, que sería la valoración. Ya sabéis que teniendo en cuenta todas estas piezas, el modelo de negocio, cómo gana dinero, etcétera, e incluso os invito también que echéis un vistazo a algún vídeo. He pasado alguno por Twitter y también por el canal de Telegram cómo funciona, o incluso Fortinet tiene un canal de YouTube que podéis ver cómo funcionan sus productos. Están todos en inglés, pero os invito, son muy instructivos. Llegamos a la parte de valoración, como digo, y he hecho dos escenarios, bueno, dos maneras de calcularlo, por múltiplos y por descuento de flujo de caja. Vemos que he considerado un tax rate del 21%, que sería en línea con lo que ha pagado estos últimos años del 21%, y una dilución total de 170 millones. Creo que tiene ahora unos 160 y pocos millones de acciones en circulación. He aumentado a 170. Vemos que he querido graficar cuál ha sido lo máximo que ha tenido de acciones en circulación. Vemos que el pico fue de 178, así que aproximadamente de media podríamos ver que es 170. Por lo que respecta a Stock Options, también os he puesto una gráfica interesante que, como veis, lo que mencionaba antes, en las Stock-Based Compensation, vemos que sería la parte de arriba, y las recompras que ha efectuado Fortinet a día de hoy son las que están en la parte de abajo. Vemos que quedan totalmente compensadas. De hecho, os lo mencionan aquí de la manera como ha otorgado valor al accionista realizando dichas recompras. Algo importante también a destacar es la manera de cómo calcula Fortinet el Free Cash Flow. Básicamente parte del beneficio neto, luego le añade la depreciación, amortización y las stock base, y principalmente le añade todos los ingresos diferidos. En este caso, tened en cuenta que es un trimestre, es decir, este Free Cash Flow de 329 sería por 4 si consideramos que serían prácticamente idénticos, que no es así. Pero entonces estaremos hablando de un Free Cash Flow calculado en torno a 1.200 millones de dólares para los próximos 12 meses aproximadamente. A mí no me acaba de gustar, entonces lo que hago es aplicarle un margen al ingreso diferido. ¿Por qué? Porque lo que hago es, sí que es verdad que es un ingreso que le entra en caja, pero como más adelante lo va a contabilizar, pues lo hago pasar por la P&L y le aplico un margen ligeramente del 25% aproximadamente. Sé que suena muy restrictivo y ahora veréis qué diferencias otorga respecto a los analistas. También es cierto que los analistas muchas veces lo que hacen es simplemente coger el cash from operations menos el CAPEX. Y claro, les sale un free cash flow pues enorme, porque básicamente hemos dicho que el CAPEX es muy inferior, y si encima el cash from operations le añades las stock options y le añades todas las partidas que no suponen una salida de cajas, pues te sale un cash flow para mí desproporcionado. Entonces, ni mucho ni tampoco. Simplemente como dato, los ingresos diferidos han crecido a ritmos del 25%, es una partida muy importante, como hemos dicho. Simplemente con que crecieran al 15% durante los próximos 5 años, os he hecho un cálculo, estaríamos hablando de 6.200 millones de dólares para los próximos 5 años, que estaríamos hablando para 2026. Algún guidance que ha dado la compañía para 2021-2023, para tener en cuenta el escenario que voy a proponer. Vemos como a nivel de ingresos para 2023 considera 4.000 millones. Tened en cuenta que normalmente lo explaye, o digamos lo expande cada trimestre cada vez más. Y a nivel de margen operativo ya nos dice que tiene que ser superior al 25%. Luego os he puesto los datos de ticker, las estimaciones que tiene ticker serían estas de aquí. Como veis, para 2025 estiman 6.254. Sería este dato de aquí a nivel de revenues, y a nivel de free cash flow vemos que serían de 2.430. Para mí veréis que es un número bastante alto, pero cabe destacar que podría darse algún escenario similar, quizá no tan optimista. Vamos a la valoración por múltiplos. En el escenario base 1 considero un crecimiento del 18% analizado a 2026, ligeramente inferior a lo que es el sector y también a la media durante estos últimos años. El margen EBIT del 25,5%, hemos dicho que la compañía te dice que tiene que estar por encima del 25%, cojo el rango más bajo. Considero que la caja la aumenta un 6% anualmente, pese a que es más, teniendo en cuenta el modelo de negocio que tiene, como hemos visto. Y aquí llegamos a los múltiplos. Sé que es verdad que muchas personas dirán, vale, David, ¿cómo puedes estar valorando una compañía a 35 veces y 25 veces EBIT o EBIT Free Cash Flow 35 veces? Dada cierta calidad del negocio, he considerado este tipo de múltiplo. Sí que es cierto que tengo algún escenario creado con 25 veces y 30 veces, y con algún modelo un poco más optimista a nivel de crecimiento y de márgenes, y por lo tanto los números que voy a exponer tampoco me parecen una barbaridad, teniendo en cuenta también cómo lo calculo, y ahora lo veremos también cuando lo complemente con el descuento de flujo de caja. En este escenario vemos que la compañía estaríamos dando un valor de $423 por acción para 2026, por lo tanto nos da una TIR desde 320 al 6% anualizada. Actualmente ya la TIR es mucho menor. Esta última semana de diciembre
ha subido a máximos históricos, está en 360, por lo tanto el margen de error o el margen de seguridad, mejor dicho, versus el valor intrínseco de la compañía es muy estrecho y por lo tanto dejaría fuera ese tipo de inversión. En el caso de escenario 2, si el crecimiento supone un 23% en las ventas y un margen EBIT del 26% en acorde al guidance de la compañía aproximadamente, a nivel de caja igual, vemos que para 2026 me da un parecido al free cash flow que calculan los analistas, 2.430 y en mi caso de 2.407, aplicando un múltiplo similar a los anteriores. Vemos, incluso también a nivel de ventas, he hecho un promedio aproximadamente, estaremos hablando de $511 por acción, teniendo en cuenta el múltiplo EV Free Cash Flow. En cambio, si tenemos en cuenta los demás múltiplos, estamos hablando de un precio menor, estamos hablando de 430, $450 por acción, dejando también un margen muy estrecho. Pero en el caso de que se cumpla la generación de caja que estamos proponiendo de 2.400 millones de dólares para 2026 y aplicando estos múltiplos que, como digo, son muy exigentes y teniendo en cuenta que dentro de 2-3 años pues seguramente los tipos de interés van a subir, podemos ver que será un poco difícil llegar a esta valoración. Teniendo en cuenta todo el crecimiento orgánico, por supuesto, no estamos considerando ninguna adquisición y por lo tanto esa variable es muy importante dentro de este sector. Daría una tira anualizada del 10%. Llegamos a la valoración por descuento de flujo de caja. Sí que es una valoración un poco bastante sensible, mejor dicho. En este caso, he considerado, si no recuerdo mal, el activo libre de riesgo, en este caso sería el bono de Estados Unidos a 10 años, en torno a unos 70% aproximadamente, teniendo en cuenta la estructura de deuda que tiene la compañía y también de equity y demás. El WACC que considero es del 5,19%, que aunque luego veremos una correlación con los diferentes, y un valor G terminal del 3%. Podría considerar una G del 2%, pero para mí no tiene mucho sentido tampoco penalizarla tanto. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que el crecimiento del sector va a ser del 20% durante al menos 2, 3 o 4 años aproximadamente, considerar una G terminal del 3% no me parece tampoco una burrada dentro de este sector. En otros sectores que seguramente sí. Además, también he querido compararlo con varias fuentes y os expongo aquí uno. Como veis, que el WACC que le aplican sería de 4,6 a 6,8. En este caso, en el estudio que hicieron de Fortinet, escogen un 5,7, algo superior al mío. Por lo tanto, yo la estoy favoreciendo en este caso, pero luego veremos, como digo, una tabla de manera rápida. Teniendo en cuenta estos datos, con el descuento de flujo de caja, vemos que entonces a nivel de equity value me da un 70.000 millones aproximadamente. Esto sería un valor por acción de 420, más o menos encaja con la primera valoración de múltiplos. Lo que hemos dicho sería un upside tan solo del 31%, en el cambio ahora 365 sería muchísimo inferior. Y luego está el caso más optimista para Fortinet, teniendo en cuenta dentro de lo que podemos ver hasta dentro de 2-3 años aproximadamente, teniendo en cuenta los mismos escenarios, pero teniendo en cuenta un flujo de caja libre algo mayor, vemos que descontados a presente nos da un primer valor de 570 dólares por acción y el segundo de 396. En este caso tenéis aquí la sensibilidad por WACC y, perdón, aquí tenéis el crecimiento y aquí tenéis el WACC y por lo tanto veis que el seleccionado de 5,19 y el crecimiento 3 os he marcado en azul, aquellos que da el valor. Obviamente no pongo el 5% porque sería un valor ya muy extremo que queda negativo y por lo tanto no tiene sentido. Por lo tanto nos moveríamos dentro de esta línea, si consideramos un valor terminal del 3%. Así que estamos hablando de un valor de empresa de 96.000 millones, aproximadamente de 100.000 millones por toda la empresa para 2026-2027 aproximadamente. Es un escenario que se puede suceder, lo único que se tienen que dar muchas casuísticas. A día de hoy la compañía, como hemos visto, está muy cara, pero también vemos que está muy bien posicionada para que pueda llegar a cabo toda la ejecución. Riesgos, y esta es la parte también muy importante que cabe destacar porque estamos hablando de todo lo optimista, teniendo en cuenta también ciertas consideraciones y también dentro de lo realista, pero pueden pasar muchas cosas, ya lo sabéis, y lo primero de todo es el riesgo macroeconómico respecto a la situación de supply chain que estamos viviendo a día de hoy y la escasez de chips. Es algo que puede parecer que no le afecta, pero sí, obviamente, si sigue habiendo escasez de chips, que sí es cierto que para dentro de 2-3 trimestres o un trimestre aproximadamente o 2 trimestres para 2022 hablando, están diciendo que, o se está especulando que la situación puede mejorar, pero a día de hoy eso todavía no lo sabemos, puede provocar una reducción en la producción de Fortinet y por lo tanto se reduciría en menores ventas.
Realizar una mala adquisición, también esto es una partida muy importante porque puede ser que entonces destruyan valor para todo el negocio y por lo tanto también provocando que no cumplan esos objetivos que han mostrado dentro del ganas de la compañía. Ser objeto de un ciberataque, aunque parezca una tontería, hemos visto que incluso han habido aplicaciones como Facebook y Twitter que a veces han tenido apagones y que por lo tanto, a pesar de ser una compañía de ciberseguridad y por risa que nos puede hacer, puede sufrir algún tipo de ataque y por lo tanto esto provocaría un daño dentro de la imagen y marca de Fortinet. Riesgos regulatorios que impidan vender sus productos o servicios en otros países y por lo tanto entonces no tengan acceso a todo el mercado potencial que está mencionando la compañía. Incremento de costes en los componentes electrónicos provocando estrechamiento de márgenes, es decir, si esta situación se demora todavía mucho más, toda la inflación y demás, pues obviamente todos los márgenes que están mencionando, en este caso un margen operativo de más del 25%, pues provocará que quizá pueda ser o 25 o incluso inferior en el caso de que la inflación sea bastante mayor de la esperada. Dificultad de contratar talento y retenerlo, también puede parecer una partida que no es importante, pero sí lo es. Estamos de acuerdo de que una partida, como hemos visto, es el R&D, que tiene mucha importancia dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias y sobre todo para Fortinet. Por lo tanto, todo el R&D viene de todas las personas que lo conforman y eso es muy importante, que sepa capaz de retener ese talento dentro de la empresa. La pérdida de cuota de mercado, como hemos visto, sus principales competidores tienen casi el mismo tamaño o incluso son más grandes y por lo tanto lo que vengo a decir es que tienen casi los mismos recursos para poder acceder a todo ese mercado potencial y poder expandirse de igual manera. No es la empresa más grande y que tiene los mayores recursos. A efectos de caja ya hemos visto que hay ciertas diferencias que realmente está muy bien posicionada, pero digamos que Palo Alto y demás no son empresas como para tener la envidia. Entonces hay que tener en cuenta que sus competidores, el sector donde está es alto competido y eso es uno de los principales riesgos que yo veo. Y finalmente lo que hemos visto es que por lo que respecta a la valoración nos quedamos sin margen de seguridad, es muy estrecho y por lo tanto todos estos múltiplos de 37 veces y demás son muy exigentes y lo que he mencionado al principio del vídeo, o mejor dicho en la primera parte, es posible que en un trimestre no bata las expectativas de mercado, pero eso no significa que no lo pueda batir dentro de un año o dos. Es decir, si un crecimiento de un trimestre supone de un 17% o un 16%, probablemente la acción corrija fuertemente. Eso no lo sé, ni yo ni nadie, pero seguramente la acción pueda sufrir pues, una corrección de un 10, un 15% aproximadamente. ¿Por qué? Porque todo Wall Street está esperando pues, crecimientos del 22 como mínimo. Entonces, ¿puede suponer una oportunidad? Tendríamos que ver si realmente ese crecimiento ha sido por una causa fundamental o realmente simplemente ha sido un mal trimestre como todas las empresas pueden tener. Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que para mí es importante que deis like al vídeo para poder entender que realmente este tipo de contenido os gusta y os aporta valor. Así que nada, que vaya muy bien. Un saludo.